Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión veremos el tema llamado polígonos regulares. Este tema ya lo abordamos hace algunos meses, pero ahora vamos a ahondar más en el tema. Bien, comenzaremos definiendo qué es un polígono. Si ustedes recuerdan, un polígono es una figura geométrica plana, limitada al menos por tres segmentos rectos, o sea, por tres lados consecutivos y no alineados. Estos se llaman, como lo dijimos, lados. Bien, aquí tenemos anotados cuáles son los elementos de un polígono. Los elementos que vamos a estudiar en este tema son cuatro: diagonal, que ya hemos trabajado con ellas, el lado, ángulo central y ángulo inscrito. Ángulo central y ángulo inscrito van a ser los términos nuevos con los que vamos a trabajar este par de días. Bien, como primera actividad de tarea necesito que me investiguen el nombre de los polígonos que tienen a partir de 5 lados hasta 20 lados. O sea, van a empezar desde el pentágono y me van a investigar las figuras siguientes. En esta parte les anoté las definiciones de cada uno de los términos que vamos a estudiar. Bien, comenzamos con lado. ¿Qué es el lado? Pues es cada una de las líneas que forman una figura plana en dos dimensiones. La diagonal es la línea que permite unir dos vértices que no son contiguos o que no están juntos de un polígono. Eso ya lo saben ustedes hacer, chicos. El ángulo central. Bien, el ángulo central es aquel que va a partir desde el centro de la figura. El vértice va a estar a partir del centro de la figura y sus lados van a ser segmentos de diagonal, o sea que los lados de nuestro ángulo van a ir hacia un par de vértices de nuestro polígono. ¿Cuál debe ser su característica? Que los vértices deben de ser contiguos, los vértices deben de estar juntos. Y el ángulo interno pues es aquel que está formado por dos lados ahora del polígono. Y obviamente estos lados comparten un vértice. Bien, vamos a comenzar repasando y recordando cómo es que se trazaba un polígono regular. Y para esto vamos a ocupar un programa que se llama GeoGebra Geometry. Entonces, ¿cómo era que construíamos un polígono regular? Bien, entonces comenzábamos haciendo una circunferencia. Posteriormente trazábamos un radio. Recuerden que un radio es una línea que va desde el centro de la circunferencia hacia cualquier parte de la misma. Ahora, para trazar un polígono regular, lo que teníamos que hacer era ir trazando ángulos. Estos ángulos iban a tener una relación muy estrecha con los lados de nuestro polígono. Entonces voy a trazar un pentágono. Entonces para trazar un pentágono lo que teníamos que hacer era dividir 360 entre 5 y la cantidad o el resultado que nos diera de esa división era el ángulo que iba a estar trazando para formar al final nuestro polígono. Entonces, si dividimos 360 entre 5 nos daba 72. Entonces, a partir del centro de la circunferencia vamos a estar trazando 72 grados. Bien. Luego, en donde nos daba la resultante del ángulo de 72 grados, volvíamos a trazar otro ángulo de 72 grados. Y luego otra vez otro ángulo de 72. Y donde nos diera como resultado otra vez otro de 72. Ya que teníamos los 5 ángulos, porque vamos a formar un pentágono, teníamos que unir todos los puntos que se formaban en nuestra circunferencia. Y así es como se formaba nuestro pentágono. Bien, como siguiente actividad me van a trazar dos polígonos regulares y en cada uno de ellos van a ubicar un lado, una diagonal, un ángulo central y un ángulo inscrito. Igual como hice este esquema. ¿Sale? Entonces trazar dos polígonos regulares y señalar cada uno de sus elementos en cada una de las figuras. Comenzamos entonces con esta definición.
¿Cómo se calcula el número de diagonales que tiene un polígono? Pues vamos a estar trabajando con esta fórmula. El número de diagonales que está aquí marcado va a ser igual a n por n-3 sobre 2, donde n va a ser el número de lados de la figura en cuestión. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, calcula el número de diagonales que tiene un pentágono. Entonces, como primer paso vamos a escribir la fórmula. D es igual a n por n-3 sobre 2. Pero n es igual a 5. ¿Por qué n igual a 5? Porque estamos hablando de un pentágono y un pentágono tiene 5 lados. Entonces, ¿cómo queda nuestra sustitución? D va a ser igual a n, pero n vale 5, que va a multiplicar a 5 menos 3 sobre 2. ¿Esto a qué es igual? 5 que multiplica a 5 menos 3 son 2, que va a dividir a 2. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? 5 por 2 son 10 sobre 2, y esto va a ser igual a 5. De tal manera que entonces un pentágono tiene 5 diagonales. Vamos a ver si es cierto. 5 diagonales. Vamos a regresar a nuestra figura y vamos a ir trazando diagonales. Entonces las diagonales van de un vértice a otro con la condición de que pues no deben de ser vértices que estén juntos. ¿Por qué? Porque si hago esto, si trazo del C a este B, lo que se forma es un lado y no queremos eso. Entonces aquí está la primera, llevamos una, llevamos dos, llevamos tres, llevamos 4 y 5 y no hay más. Entonces es correcta la fórmula que acabamos de ocupar. Bien, ¿cómo se calcula la medida de un ángulo central? Pues esta medida está dada por la siguiente fórmula. La medida del ángulo central es igual a 360 entre n, donde n igualmente significa el número de lados. Como tarea me van a calcular la medida de los ángulos centrales de las figuras que anteriormente les pedí de tarea que investigaran, las que son a partir de 5 lados hasta 20 lados. Vamos a comprobar cómo es que se realiza. Entonces, si yo quiero calcular cuánto mide el ángulo central de un pentágono, pues es hacer el siguiente cálculo. 360 entre 5, porque son 5 lados del pentágono, y entonces esto aquí va a ser igual 360 entre 5, 72 grados, y es lo que habíamos calculado al momento de realizar el armado de nuestro polígono regular. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo interno de un polígono? La fórmula para calcular esta medida está dada por la siguiente fórmula. El ángulo interno va a ser igual a 180 por n-2 sobre n, en donde n igualmente es el número de lados de la figura en cuestión. Bien, vamos a calcular la medida de un ángulo interno de un pentágono. Entonces, en primer lugar vamos a escribir nuestra fórmula. Y, que es ángulo interno, es igual a 180 por n-2 sobre n. Pero n, ¿cuánto vale? Exacto, n vale 5 porque estamos hablando de un pentágono. 180, 5 menos 2 sobre 5. Esto aquí va a ser igual a 180, que va a multiplicar a 3 porque 5 menos 2 son 3 sobre 5. Y hacemos la multiplicación. ¿Cuánto es 180 por 3? Pues son 540 sobre 5. Y el resultado va a ser 108 grados. No se les olvide ponerle grados. Vamos a comprobar que realmente el ángulo inscrito de un pentágono mida 108 grados. Entonces, con esta herramienta de medición de ángulo vamos a escoger qué ángulo vamos a medir.
todos los ángulos miden lo mismo. Entonces vamos a medir este ángulo. ¿Cómo lo medimos? Aquí va a empezar nuestro ángulo. Este va a ser el vértice del ángulo y aquí termina. Entonces podemos ver que nuestro ángulo efectivamente mide 108 grados. Lo mismo van a hacer con cada uno de los ángulos internos de los polígonos que previamente les dejé de tarea. Entonces, ¿cómo pueden organizar su trabajo? Van a hacer su trabajo en varias columnas. La primera va a ser figura y van a escribir todas las figuras. Luego van a poner aquí cuántos lados tiene, lados. Luego van a poner diagonales. Luego van a poner ángulo central y aquí van a poner ángulo inscrito. De tal manera que si hablábamos del pentágono, la figura se llama pentágono aquí. Lados, pues tiene 5 lados. ¿Cuántas diagonales tiene? También 5. ¿Cuánto mide su ángulo central? 72 grados y su ángulo inscrito mide 108. Esto van a hacer con cada uno de los polígonos regulares, desde el pentágono hasta el polígono que tiene 20 lados. Bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Síganse la pasando muy bien. Estamos en contacto.